donde una vez más la información que se quiere incrustar son bits y se van a incrustar en secuencia binaria, lo mismo que hace PCM. PCM toma las muestras, el valor de las muestras, y las incrusta en una secuencia binaria y le llamamos dígitos PCM. Modulación delta es lo mismo, pero con el caso particular que la secuencia de esos bits o la secuencia que se ocupa solo tiene longitud de un bit. En PCM, la longitud de esas secuencias eran de b bits y entonces teníamos 2 a la b combinaciones. 2 a la b combinaciones o 2 a la b palabras código. En modulación delta, esa secuencia solo es de un bit, es decir, b vale 1. ¿Cuántas combinaciones se tienen? 2 a la 1, esto es 2. Entonces es incrustar toda esta información o todas estas muestras, vean, ocupando únicamente un bit, ocupando únicamente 2 combinaciones, 2 niveles de cuantificación. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Voy a ponerlo con una figura. Imagínense que estas son las muestras que queremos modular, ocupando el esquema modulación delta. Se hace lo siguiente. Voy a partir, cuando se habla de modulación delta, se parte de un valor inicial. Un valor inicial. Voy a considerar como valor inicial la primera muestra. Okay. Esta muestra se mantiene. Cuando llega la siguiente muestra, se compara la muestra actual con la muestra que está llegando. Si es mayor la muestra que está llegando, lo que va a suceder, aquí voy a dibujar. Aquí tengo la muestra actual. Llega la muestra siguiente. Se comparan estas dos muestras. Es mayor la muestra que está entrando, la siguiente. Lo que se hace es, se incrementa en delta la muestra actual. La incrementamos delta. No importa si al incrementar el delta no alcanzamos el valor original de la muestra entrante. Se mantiene. Entonces dijimos que aquí se mantiene. Llega la siguiente muestra. Se aumenta en delta. Vamos a suponer que no alcanzó el valor de la muestra entrante. ¿Sí? Esto que se aumentó es delta. Se mantiene hasta que llega la siguiente muestra. Se vuelve a comparar la muestra actual con la muestra entrante. Sigue siendo mayor la muestra entrante. ¿Qué es lo que va a hacer? Incrementar el delta. Puede ser que se pase, ¿eh? Puede ser que se pase. Perfecto, se pasó. Y se mantiene. Y luego llega la siguiente muestra. Se vuelve a comparar la muestra que está llegando con la que se tiene. Ahora, la muestra actual es mayor a la muestra que está entrando. Entonces tiene que disminuirse. Una vez más, se disminuye en delta. Vean, esa disminución no fue suficiente para alcanzar el valor de la muestra que entra. Se mantiene hasta que llegue la siguiente muestra. Llega la siguiente muestra. Se sigue comparando la muestra que llega con la actual. Ahora sigue siendo menor. ¿Qué hay que hacer? Disminuir en delta. Se vuelve a disminuir en delta. Se mantiene hasta que llega la siguiente muestra. Ahora es mayor. Se incrementa en delta. Se mantiene hasta que llegue la siguiente muestra. Ligeramente mayor. Esta muestra es ligeramente mayor a la actual. Se tiene que incrementar en delta. Y así consecutivamente. Lo que van haciendo o lo que va haciendo delta es comparar la muestra actual que se tiene con la muestra que llega. Si la muestra que llega
es mayor a la muestra actual, se incrementa en delta. Si la muestra que llega es menor a la muestra actual, se decrementa en delta. Es decir, nos pasamos incrementando o decrementando en delta. ¿Y eso cómo se puede codificar? Si se incrementa en delta, lo represento con un 1. Si se decrementa en delta, lo represento con un 0. Y así, cada muestra la represento con un solo bit. Estoy incrustando la información de cada muestra en un solo bit. Al final, el resultado lo voy a poner aquí. Para la primera muestra, que sería esta de aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se incrementó. Eso significaría que hay un 1. Para la siguiente muestra, ¿qué pasó? Se volvió a incrementar. Entonces es otro 1. Para la siguiente muestra, un 1, un 1. Para la siguiente muestra que se hizo, se decrementó. Entonces es un 0. Y luego, ¿qué pasó para la siguiente muestra? Se volvió a decrementar. Incrementa un 1, incrementa un 1, decrementa 0, decrementa 0. El resultado sigue siendo una secuencia binaria. ¿Sí? Esta información se está incrustando sobre un solo bit. Y por eso modulación delta. Y delta porque la forma en que se determina si es un 0 o si es un 1 es si se incrementa delta o si se incrementa delta o se decrementa delta. Eso es la modulación delta. Tiene sus ecuaciones que la describen, que las vamos a ver el día de... Las ecuaciones describen exactamente este proceso que les acabo de explicar. Más menos delta y se codifica con 1 o 0. Vean que el resultado sigue siendo una secuencia binaria. Por eso es que empezamos diciendo que también es un tipo de conversión analógica a digital. Tiene sus diferencias con PCM. Esta modulación delta es un tipo de conversión analógica a digital. A pesar de que tenemos el término modulación, se puede ver igual como un tipo de conversión de analógica a digital. O si lo vemos desde el punto de vista de modulación, lo que hace es incrustar la información de cada muestra, ¿sí? El valor de cada muestra la incrusta en una secuencia de un solo bit, es decir, ocupa un solo bit para incrustar información. ¿Cómo lo hace? Bueno, es lo que vamos a explicar el día de hoy. Bien, esta modulación delta va a proporcionar una aproximación en escalera de la señal, así como lo hace PCM. Recuerden que PCM, voy a regresar un poco a PCM. Si vean PCM, una PAM codificada, PCM. PCM nos da una aproximación de la señal en escalera. Nosotros ya vimos que para tener una señal analógica a partir de una señal en escalera, tenemos que aplicar un filtro analógico pasabajas, como sucedió en la práctica demostrativa, donde veíamos una señal en escalera, aplicábamos un filtro RC pasabajas y a la salida teníamos ya una señal analógica. Bien. No es la excepción modulación delta. Igual nos va a arrojar una aproximación en escalera de la señal analógica. En la modulación delta, la señal analógica se tiene que sobremuestrear. ¿Qué significa sobremuestrear? Que nos vayamos más arriba del criterio de Nyquist. Recuerden que el criterio de Nyquist nos dice que para recuperar la señal de información o la señal analógica hay que tomar muestras a una velocidad que sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Bien, en modulación delta no es suficiente con que sea igual o mayor, sino debe de ser mucho mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Por ejemplo, un orden de magnitud. Es decir, en lugar de que digamos que Fs sea mayor o igual a 2 veces Fmax, que digamos que Fs sea mayor o igual a 20 veces Fmax o 10 veces Fmax. Si no es suficiente con que sea mayor, debe de ser mucho mayor. Por eso está aquí el doble signo de mayor que.
para que se sobremuestre una señal, para incrementar la correlación que hay entre las muestras consecutivas. Ahorita explico esto de incrementar la correlación. Y también modulación delta ocupa un cuantificador únicamente de 2 niveles. Ya sabemos que esos niveles de cuantificación se tienen que representar de alguna forma. Y para representarlos ocupamos una secuencia binaria. Si nada más tenemos 2 niveles de cuantificación, solo se necesita un bit para codificar esos 2 niveles de cuantificación, ¿sí? Para representarlos. Tenemos 2 niveles, uno lo representamos con el 0 y otro lo representamos con el 1. Solo se requiere un bit. Ok, aquí hay un ejemplo de una señal analógica y se tomaron muestras. Se considera que estas muestras se tomaron a una velocidad que es mucho mayor a la de Nyquist para aumentar la correlación entre muestras. ¿Qué significa aumentar la correlación? Significa que, por ejemplo, esta muestra, comparada con su muestra consecutiva, tienen un valor próximo o tienen un valor similar. ¿Sí? Hay una variación pequeña, se parecen mucho. La correlación es una operación matemática que nos permite medir el grado de semejanza, qué tanto se parece una señal con respecto a otra. Cuando en modulación delta nos dicen que se aumenta la correlación entre muestras, lo que nos dice es que aumenta la semejanza entre muestras consecutivas. Y aumentar la semejanza, entendemos que los valores de muestras consecutivas son muy próximos. Por ejemplo, que esta muestra fuera 1.5, pero la muestra consecutiva fuera 1.6. Sí, 1.5 a 1.6 hay un valor muy próximo. A eso se refiere con aumentar la correlación entre muestras consecutivas, que los valores entre muestras consecutivas sean próximos. ¿Sí? Modulación delta requiere que haya una alta correlación entre sus muestras, que se parezcan mucho en valores. Y para ello, pues hay que tomarlas cada vez más juntas. Y tomarlas cada vez más juntas implica reducir el tiempo de muestreo. Y reducir el tiempo de muestreo implica aumentar la frecuencia de muestreo. Por eso es que se tiene que ir más allá de lo que nos dice Nyquist. Bien. Y bueno, como ya explicábamos, lo único que se tiene que hacer es una serie de comparaciones, sumas y restas. Modulación delta siempre debe de partir de un valor inicial. Por ejemplo, partimos de este valor. Este valor se conserva y cuando llega a la siguiente muestra, voy a hacerle un zoom, llega a la siguiente muestra, se compara la muestra que está llegando con la muestra que ya se tiene, que es esta. Si esta muestra es menor a la que se tiene, entonces debe disminuir la que se tiene en una proporción delta. En una proporción delta. Se disminuye y se mantiene hasta que llegue la siguiente muestra. Se vuelve a hacer el mismo proceso. Se compara esta muestra con la anterior. Sigue siendo menor, entonces hay que disminuir delta. No importa si al disminuir el resultado es un valor menor a la muestra que se tiene actual. Se mantiene ese resultado. Llega la siguiente muestra. Se vuelve a comparar la muestra actual con la muestra que ya se tiene. Es mayor ahora la muestra actual, entonces ahora incrementamos y mantenemos el valor. Llega la siguiente muestra, se vuelve a comparar. Es menor la muestra actual, se decrementa, se mantiene. Llega la siguiente muestra, se compara con lo que ya se tenía. Como es mayor, aumentamos, se mantiene. Llega la siguiente muestra, se vuelve a comparar con lo que ya se tenía. Es mayor, entonces seguimos aumentando y así consecutivamente. Esto que yo les acabo de escribir se representa a través de algunas ecuaciones matemáticas para que quede más claro. ¿Cuáles son esas ecuaciones matemáticas? Aquí las tenemos. Vean, este proceso de incrementar, decrementar en delta se representa a través de un conjunto de ecuaciones matemáticas, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Primero, hay que definir un error. El error en el instante NTS. Eso quiere decir que
vamos recorriéndonos de instante en instante. Ajá. El error es igual a la muestra actual o a la muestra de entrada, lo que yo les decía, llega la siguiente muestra, a eso le llamamos MTS. Ajá. Y se le resta la muestra cuantificada anterior, que era lo que yo les decía. Se mantiene la muestra. Eso de que se mantiene la muestra, estoy hablando que es la muestra cuantificada. Ahorita, de todas formas, voy a explicar con un ejemplo estas ecuaciones. Ajá. Se saca la diferencia, la muestra que está entrando con la muestra que ya se tenía. Sí, es el error. Es lo que yo les decía cuando hablaba de se tiene la muestra actual, que sería MTS, y se compara con lo que ya se tenía anteriormente. A eso le llamamos la muestra pero cuantizada anterior. Ajá. Por ejemplo, en este caso, esto sería, suponiendo que está entrando esta muestra, esto sería MTS. Esto sería MQ de NTS, es la muestra cuantizada anterior o cuantificada anterior. Y este tache sería la muestra anterior, pero no cuantizada. Lo que nos interesa es la muestra cuantizada anterior. Por eso aquí va la Q. Aquí dice, el error, la muestra de entrada y la última muestra cuantizada. La última muestra de entrada cuantizada. Muy bien. Después tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el error cuantificado, ¿sí? El error cuantificado, o sea, este error, pero ya cuantificado, es igual a delta por el signo del error, donde, bueno, esto ya lo dijimos, es el error cuantificado, esto es el paso de cuantificación que es delta, eso se propone, es un valor propuesto. Esta función es la función signo y da como resultado el signo del argumento. El error cuantificado es igual a delta por el signo del error que ya se calculó, ¿sí? Para saber si es positivo o negativo, para saber si va a ser más o menos delta, ¿sí? Esto es el equivalente a tener un cuantificador, y está el cuantificador que opera por redondeo, donde hay dos niveles de cuantificación, delta y menos delta. Cualquier error o cualquier valor positivo siempre lo va a cuantificar a delta. Cualquier error negativo o cualquier valor negativo siempre lo va a cuantificar a menos delta. No importa si el error quedó muy grande, cuál es el valor o cuál es el nivel de cuantificación más cercano. Si quedó, por ejemplo, el error hasta acá, pues sigue siendo delta. Ajá. Si el error igual quedó negativo, tiene un valor negativo, ¿cuál sigue siendo el nivel de cuantificación más cercana de estos dos? Pues sigue siendo menos delta. Ajá. Es el equivalente, esta ecuación es el equivalente a un cuantificador. Y bueno, aquí simplemente es lo que se le conoce como función de transferencia. Todo valor de error positivo se cuantifica como delta. Todo valor de error eh, negativo se cuantifica como menos delta. Ok. Y la última ecuación es calcular la muestra cuantificada actual o en el instante NTS. ¿Cómo se calcula? Considerando la última muestra cuantificada más el error cuantificado. El error cuantificado ya dijimos que tiene valores más delta o menos delta. Más delta o menos delta. Lo que significa es que la muestra cuantificada actual simplemente es tomar la muestra cuantificada anterior y sumarle o restarle delta. Va a depender del signo del error. ¿Sí? Eso es las ecuaciones matemáticas que describen el proceso que yo ya les expliqué. Pero para que quede más claro. Consideren que este es nuestra muestra actual. Esta sería nuestra MNTS. Esta que se mantiene constante es la muestra cuantificada anterior. Por eso es en el instante anterior. Estamos en el instante NTS, pero al restarle TS nos indica que es un instante de muestreo anterior. Y bueno, seguimos teniendo nuestra delta. ¿Qué nos dice esta primera ecuación? Hay que calcular el error.
hay que restar la muestra actual que está entrando menos la muestra cuantificada anterior, que era esta. Lo que yo les decía, se compara la muestra que entra con la muestra que ya se tenía. Esa muestra que ya se tenía es la muestra cuantificada. ¿Ok? Lo que se está haciendo con esa ecuación simplemente es obtener el error, esta diferencia. Ajá. Es lo que se está haciendo con esta ecuación, obtener esta diferencia. Bien. Aquí ya le puse los instantes de muestreo para que todavía quede más claro. Estamos en el instante 3ts. El error en el instante 3ts va a ser positivo. Sí, va a ser positivo. Cuando hagamos la resta del valor en el tacho menos el valor que ya se mantiene o que ya se tiene, es positivo. Por lo tanto, el error cuantificado va a ser delta. ¿Sí? Esta ecuación no lo describe. El error cuantizado en el instante nts, que para nuestro caso es 3ts, es igual a delta y el error es positivo. Por lo tanto, nos queda un signo positivo. Esta función nos regresa un más 1. Más 1 por delta es delta. Por eso el error cuantizado es delta. Bien, y luego, último paso, nos dice que la muestra cuantificada en el instante NTS es igual a la muestra cuantificada anterior más el error cuantificado. Lo que quiere decir es que la muestra cuantificada en el instante 3TS es igual a la muestra cuantificada anterior, que es esta, más delta, que es el error, ¿sí? Cuantificado, y se mantiene. El proceso se repite. Cuando estemos en la muestra 4TS, ahora esta muestra pasa a ser la muestra anterior. ¿Sí? Ahora estamos en el instante 4TS. Entonces igual, se saca el error. Esta sería nuestra nueva MNTS. Y esta nuestra MQNTS menos TS. Se saca el error. El error para este caso va a ser negativo. Bien, por lo que el error cuantificado ahora es menos delta. Y la muestra cuantificada actual es la muestra cuantificada anterior menos delta. Por eso aquí va a bajar. Ajá, en delta. Esto es el proceso que acabamos de describir, pero pues ya con las ecuaciones matemáticas. ¿Qué necesitamos para la modulación delta? Para hacer una modulación delta. Primero las muestras, obviamente, las muestras. Después necesitamos definir un valor delta para estar sumando o restando delta. Después necesitamos un valor inicial. Se necesita un valor inicial. Y ya, es todo lo que se necesita, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una cuantificación delta. Fíjense. Habíamos dicho, voy a regresar un poco. Habíamos dicho aquí que esta ecuación es el equivalente a tener un cuantificador. Tenemos dos niveles de cuantificación, delta y menos delta. Después hay que codificar estos niveles de cuantificación. Como nada más hay dos, solo se necesita un bit para codificarlos, 1 y 0. ¿Ah? Entonces, la codificación sería 0 y 1. Ah, muy bien. Entonces, regreso a mi figura, en donde voy, aquí. Este valor 0 o 1, o este bit que están encontrando aquí, es la codificación del error cuantificado. Una vez que sacamos el error cuantificamos, lo codificamos. Aquí como bajó, significa que el error de cuantificación fue igual a menos delta. Y menos delta lo codificamos con 0. Volvió a bajar, por eso volvemos a codificar con 0. Si baja significa que el error de cuantificación es igual a menos delta. Si sube, significa que el error de cuantificación es igual a más delta. Aquí subió, entonces significa que el error de cuantificación es más delta. Se codifica con un 1. Aquí volvió a bajar,
significa que el error de cuantificación es menos delta, lo codificamos con un 0. Aquí volvió a subir, significa que el error, el error cuantificado vale delta, codifica con 1. Aquí vuelve a subir, significa que el error cuantificado vale delta, por lo tanto como 1. Vuelve a subir, sucede lo mismo. Vuelve a subir, sucede lo mismo. Aquí baja, significa que el error cuantificado es menos delta y menos delta se codifica con 0. Y así consecutivamente para cada muestra. Ajá. El resultado es una secuencia binaria dada por esa codificación. Vean, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sí, este es el resultado de la digitalización ocupando modulación delta. Este es el resultado de una modulación. Es decir, estamos incrustando esta información sobre una secuencia binaria. Particularmente, cada muestra inserta su información en un solo bit. También por eso le conoce como modulación delta. Ok, vamos a continuar. Hay dos características importantes de las que hay que hablar en la modulación delta. Cuando vimos digitalización, PCM, hablábamos de un error de cuantificación. El error de cuantificación en PCM es un parámetro que nos indica la calidad de digitalización, es decir, entre menor sea el error de cuantificación, significa que la digitalización es mejor. Entre mayor sea este error de cuantificación, la digitalización es más pobre. ¿Cómo se mide la calidad de la digitalización en modulación delta? Hay dos conceptos que nos permiten medir. Uno es el ruido granular. ¿Qué es el ruido granular? Este ruido granular se va a presentar en una modulación delta cuando la señal analógica que se desea modular o digitalizar se mantiene cuasi constante, es decir, tiene cambios muy suaves. Por ejemplo, vean, aquí tenemos la señal analógica. Presenta unos cambios muy suaves. Si tomamos muestras, por ejemplo, esta muestra, 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 esta muestra y esta muestra. Y empezamos a aplicar nuestro algoritmo de modulación. Partimos de un valor inicial, que ese también nos lo da. Bien, vamos a suponer que partimos de este valor inicial. Esta es la siguiente muestra de la señal. ¿Qué va a pasar? Aumentamos en delta. ¿Por qué? Porque la muestra actual es mayor a la muestra cuantificada anterior. Por lo tanto, aumentamos en delta y lo mantenemos hasta que llegue la siguiente muestra de la señal. La siguiente muestra ahora es menor con respecto a la muestra cuantificada anterior. Disminuimos. Se mantiene constante. Llega la siguiente muestra. Es mayor, aumentamos. Llega la siguiente muestra. Es menor, disminuimos. Y así consecutivamente. Y lo que notamos es que la señal aumenta y disminuye, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Esto porque la señal se mantiene cuasi constante. Entonces, este efecto que se ve aquí, como una señal cuadrada, es el ruido granular. Se va a presentar en las zonas de la señal donde la señal se mantiene casi constante. ¿Cómo podemos o cómo se puede disminuir este efecto de ruido granular? Disminuyendo delta. Si se disminuye delta, tomando el mismo ejemplo, pero con un menor delta, vean, voy a poner aquí los dos, ahora tenemos esta señal resultante. Sí, vean, igual aquí me faltó poner las muestras, no problema, y ponemos las muestras donde se están tomando. Ok, y aplicamos nuestro proceso.
Partimos de un valor inicial. La muestra actual es mayor, se suma delta, pero ya delta es menor comparado con el primer ejemplo. Esta delta es mayor a esta delta que estamos proponiendo ahora. Como es menor, bueno, no aumentamos tanto, se mantiene. Llega la siguiente muestra, vamos a suponer que sea mayor, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero esta muestra actual es mayor a la muestra que se tiene, por muy poco, pero es mayor. Aumentamos delta, mantenemos. La siguiente muestra es menor, disminuimos el delta, la mantenemos. La siguiente muestra es mayor, aumentamos en delta, se mantiene. La siguiente muestra es mayor, aumentamos en delta, se mantiene. La siguiente muestra es menor, disminuimos en delta, se mantiene. La siguiente muestra disminuye en delta, se mantiene, y así consecutivamente. Y este es el resultado de la modulación delta. Comparada con el ejemplo anterior, vemos que el ruido granular se ha disminuido. Ajá. Esta escalera sigue mejor a la señal analógica que esta escalera. Esta prácticamente es una señal cuadrada. Pero aquí vean que ya no. Aquí ya se sigue. Es una señal cuadrada, pero más bien una señal en escalera. Trata de seguir a la señal en rojo. Lo ideal, bueno, no lo ideal, sino para redondear esto, lo bueno es que fueran al osciloscopio y midieran estas dos formas de onda. Pero bueno, a ver si hago otra práctica demostrativa para que visualicen estos efectos, tanto de ruido granular como el siguiente efecto que vamos a ver a continuación. Ahora vamos con otro efecto que se le llama distorsión de sobrependiente, que también ocurre en la modulación delta y también nos sirve para medir la calidad de esa digitalización. Bien, esta distorsión de sobrependiente se va a presentar cuando la señal tenga pendientes muy pronunciadas. Cuando haya pendientes muy pronunciadas, es decir, cambios bruscos, es cuando la distorsión de sobrependiente. Aquí tenemos un ejemplo, vean. Tenemos esta señal analógica. Tenemos esta pendiente pronunciada. Bien, vamos a tomar muestras de la señal. Tomamos muestra aquí. Tenemos una muestra en este punto y en este punto. Y aplicamos nuestro proceso de modulación delta. Partimos de un valor inicial. Comparamos la muestra actual con la muestra cuantificada anterior. Este valor contra este. Es mayor la muestra actual, por lo tanto hay que aumentar delta. Se aumenta. Se mantiene. Se toma o se considera la siguiente muestra y se compara la muestra actual con la muestra cuantificada anterior. Es mayor la muestra actual. Aumentamos en delta. Se mantiene. Tomamos la siguiente muestra. Se compara la muestra actual con lo que ya se tiene cuantificado antes. Es mayor la muestra actual. Aumentamos en delta. Se mantiene. Aquí habría la siguiente muestra. Se compara esta muestra actual con la muestra cuantificada anterior. Sigue siendo mayor la muestra actual. Se vuelve a aumentar en delta y así consecutivamente. ¿Qué notamos? Que la señal en escalera no sigue a la señal original. No la sigue. ¿Sí? Vean. Todo esto es lo que le conocemos como distorsión de sobrependiente. Esto ya no lo podemos recuperar. Ahorita vamos a ver cómo se puede recuperar una señal con modulación delta. ¿Sí? Esto es la distorsión de sobrependiente. Todo esto que está en rojo es la distorsión, es información que se pierde, ya no la podemos recuperar. Hay que tratar de disminuir esta distorsión de sobrependiente. La distorsión de sobrependiente se reduce aumentando delta. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo. Misma señal, aquí está, pero proponemos una delta más grande. La delta que se propuso para este ejemplo es pequeña comparada con la delta que se propone para este segundo ejemplo.
Ajá. Ok. Igual, tenemos las muestras tomadas. Las voy a dibujar con azul para que se quede claro. Ok. Aplicamos el proceso de modulación delta. Partimos de un valor. Se toma la siguiente muestra. Se compara con la muestra cuantificada que ya se tiene. Esta muestra es mayor. Aumentamos en delta. Se mantiene. Se tiene la siguiente muestra. Se compara con la muestra cuantificada anterior. Es mayor. Aumentamos en delta. Se mantiene. Y así consecutivamente todo el proceso. Vean cómo la distorsión de sobrependiente para el segundo caso es menor. Ajá. Se consiguió aumentando delta. Bien, ahora, con estas dos distorsiones, el ruido granular y la distorsión de sobrependiente, podemos decir que hay un compromiso. ¿Qué es ese compromiso? Si delta es pequeño, ya vimos que si se disminuye el ruido granular, pero por otro lado, puede aumentar la distorsión de sobrependiente. O si aumentamos delta, el ruido granular aumenta también, como ya lo vimos, pero la distorsión de sobrependiente disminuye. Es decir, por un lado, podemos disminuir el ruido granular, pero incrementamos la distorsión de sobrependiente. Bueno, ahora vamos a disminuir la distorsión de sobrependiente. Si la disminuimos, podemos tender a aumentar el ruido granular. O sea, hay un compromiso. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, lo que se debe de tener conocimiento es el comportamiento de la señal que se desea cuantificar. Si nuestra señal que se va a modular con delta o a digitalizar con delta presenta cambios suaves, entonces se propone una delta pequeña. En cambio, si la señal analógica que se va a digitalizar con modulación delta presenta cambios bruscos, entonces lo que nos conviene es aumentar delta. Ajá. Se debe de conocer el comportamiento de la señal que se va a digitalizar. Si la señal presenta cambios bruscos y cambios suaves, entonces hay que buscar el mejor compromiso entre delta, ruido granular y distorsión de sobrependiente. Y no hay como un criterio que nos diga, propone el valor de delta igual a este valor. No, no lo hay, como en Nyquist que nos dice, tú propones una frecuencia de muestreo mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Aquí no hay ese criterio. Aquí va a depender de cuánto uno pueda tolerar ruido granular o cuánto uno pueda tolerar la distorsión de sobrependiente. Ajá. Ok. Para finalizar, vamos a ver el diagrama bloques de un codificador delta o de un modulador delta y de un desmodulador delta. Bien. Voy a copiar las ecuaciones de las que partimos porque este diagrama bloques lo único que hace es describir esas ecuaciones. Y a pesar de que se ve como complejo, como muy difícil de entender, solo es ver las ecuaciones que ya explicamos de una forma gráfica. Entonces me voy a regresar para llevarme las ecuaciones que acabamos de explicar. Entonces, copio mis ecuaciones y nos las llevamos hacia donde está nuestro diagrama a bloques. Aquí para que no nos estorbe. Ok, ok, fíjense. Les explico el diagrama bloques porque si se entiende este diagrama bloques, cuando expliquemos de PCM, que es PCM diferencial, va a ser sencillo de entender, porque PCM diferencial o de PCM es un caso general
de este diagrama a bloques. O modulación delta es un caso particular de PCM diferencial, ¿no? Por eso es que hay que detenernos en explicar este diagrama, porque lo vamos a retomar cuando lleguemos a explicar de PCM. Vean, en la modulación delta nos dicen que primero se calcule un error. ¿Y cómo se calcula el error? La muestra de entrada menos la muestra cuantificada que ya se tiene. Aquí lo tenemos. Se resta la muestra actual o de entrada con la muestra cuantificada anterior. De algún lado, ahorita consideren que tenemos la muestra cuantificada anterior. Se tiene disponible. Se resta y se obtiene el error. El error pasa por un cuantificador. Ya vimos que ese cuantificador, aquí está. Solo hay dos niveles de cuantificación. Aquí está. Dos niveles de cuantificación. Menos delta o más delta. Por lo tanto, a la salida de este cuantificador se tiene el error cuantificado, que es más delta o menos delta. Va a depender del signo del error. Ok, que eso nos lo dice esta ecuación. Esta ecuación nos da como resultado más o menos delta. Un bloquecito. Ok. Y luego, la tercera ecuación. Bueno, antes. Este valor delta o más menos delta pasa a un codificador que nos va a dar un 1 si es más delta o nos va a dar un 0 si es menos delta. A la salida se tiene un bit. Conforme van entrando muestras, cada muestra que entra se obtiene un bit. Por eso es que aquí se tiene una secuencia de bits a la salida del codificador. Ok, ahora vamos con la tercera ecuación. Para que veamos el diagrama, vamos a llevarla aquí arriba. Fíjense, tener los dos disponibles. Ok, fíjense. Dice que la muestra cuantificada actual, ¿no?, es igual a la muestra cuantificada anterior, que aquí la tenemos disponible. Por eso es que de esta rama la mandamos a este nodo de suma, ¿sí? Porque yo les dije, consideren que de alguna forma se tiene disponible la muestra cuantificada anterior. Bueno, como ya está disponible, pues la ocupamos para calcular la muestra cuantificada actual. Y nos dice que la muestra cuantificada actual es igual a la muestra cuantificada anterior, ¿sí?, que aquí está, es esta, más el error cuantificado. Aquí está el error cuantificado, es más menos delta. Por eso es que se suman, ¿sí?, esta ecuación. Y a la salida de esta suma que se tiene, la muestra cuantificada actual. Y está. Lo metemos a un retardo que no es más que una memoria para almacenarla y tenerla disponible cuando llegue la siguiente muestra. Eso es lo que significa este bloquecito de retardo. Es como una memoria que lo que hace es almacenar el resultado. Es decir, entra la muestra, esto se hagan de cuenta que se hace instantáneo. Entra la muestra, saca el error cuantizado. Como ya tenemos disponible esta señal o esta muestra, podemos calcular la muestra cuantificada actual. Todo se hace como instantáneo, muy rápido. Entra la muestra, se saca el error entra al cuantificador, sale el error cuantificado, que es más menos delta, se suma a la muestra anterior cuantificada y obtenemos la muestra actual cuantificada y el bit. Cuando entre la siguiente muestra, como todo se hace instantáneo, este valor no se pierde porque este valor se almacena en una memoria. Sí, es lo que quiere decir este retardo, una memoria. Se almacena porque esta muestra pasa a ser la muestra anterior cuando llegue la siguiente muestra, ¿no? Eso es lo que significa este diagrama a bloques. De este diagrama a bloques vamos a partir el viernes para explicar DPCM. Ahora vamos con el decodificador o desmodulador, es decir,
a partir de una secuencia binaria, ¿cómo podemos obtener la señal analógica? Ok. Para ello, ahora me voy a traer al ejemplo este. Aquí está. Y este vamos a ponerlo más arriba. Con eso debe de ser suficiente. Ok, pues fíjense. Imagínense que ya se llevó a cabo un proceso de digitalización, ocupando modulación delta y el resultado fue esta secuencia binaria. Ustedes no conocen esta gráfica. Ustedes lo único que conocen es esta secuencia binaria. ¿Cómo pueden reconstruir la señal analógica? Ah, bueno, entran los bits, entran a un decodificador. El decodificador hace la operación inversa de un cuantificador, o bueno, no operación inversa, sino, bueno, bueno, la operación inversa, pero de un codificador. El codificador lo que hace es toma un nivel de cuantificación y lo representa con bits. Entonces, la operación inversa sería toma esa secuencia de bits y nos da un nivel de cuantificación. Para el caso de modulación delta, solo hay dos niveles de cuantificación, más menos delta. Por eso es que a la salida de este decodificador se tiene más o menos delta. Si es un 1, o sea, si el bit es 1, el decodificador nos va a arrojar más delta. Si el bit es 0, el decodificador nos arroja menos delta, ¿ah? Que es la operación contraria a lo que hizo el codificador. En un codificador, si la entrada era delta, nos daba un 1. Si la entrada era menos delta, nos daba un 0. ¿Sí? Okay, ahora es al revés. Ahora metemos el bit y nos da el valor de delta. Ok, entra cada bit y nos da más menos delta. Y ese valor delta se va a sumar a la muestra anterior que ya se tenga. Por eso es que aquí se tiene una vez más el retardo, porque el resultado que se obtenga se almacena porque se ocupa para la siguiente muestra. Ajá. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Igual, se parte de un valor inicial, ¿sí? Ese valor inicial es el valor que está en esta memoria. Antes de que todo arranque, hay un valor inicial en esta memoria. Vamos a suponer que es este valor. ¿Okay? Entra el 0. Entra un 0, el decodificador nos da menos delta. Significa que el valor del que partimos le restamos delta. Este del que partimos le restamos delta. Y ya, ese es el valor de salida. Ahorita explicamos esta parte. Es decir, el valor en este punto sería este de aquí. Este. Entra el siguiente bit, que sería otro 0. Entonces vuelve a dar menos delta. Se vuelve a restar menos delta. ¿A quién? Al valor anterior. ¿El valor anterior quién fue? Este de aquí. Entonces volvemos a restar delta. Y esa sería la salida. Pero recuerden que esa salida se almacena en la memoria porque se necesita para el siguiente bit. El siguiente bit que entra es un 1. Ahora va a salir delta. Se le suma a lo que ya se tenía. ¿Ven? Extra lo que ya se tenía, ahora se le suma delta. ¿Ah? Y así consecutivamente. Lo único que se hace es sumarle o restarle delta al valor anterior. ¿Sí? Se parte de un valor. Y dependiendo si es un 0, le restamos delta. Si vuelve a ser otro 0, le restamos delta. Ahora la entrada es un 1, le sumamos delta. La entrada es un 0, le restamos delta. La entrada es un 1, le sumamos delta. La siguiente entrada es un 1, le sumamos delta. La siguiente es un 1, le sumamos delta. La siguiente es un 1, le sumamos delta. La siguiente es un 0, le restamos delta. Es un 1, le sumamos delta. Es un 0, le restamos delta. Es un 0, le restamos delta. Y esto que yo estoy marcando es lo que obtendríamos del proceso de desmodulación delta. Es una señal
en escalera. Ajá. Ya vimos que para quitar esos cambios abruptos, lo que aplicamos es un filtro pasabajas. ¿Sí? Aplicando este filtro pasabajas, se va a suavizar la señal resultante. Y volvemos a recuperar la señal original. Así es como funciona el desmodulador delta o el decodificador delta. También lo explico porque para DPCM también vamos a partir de este esquema. Lo único que va a cambiar en DPCM va a ser esta partecita. Después les explico por qué. Lo que pasa es que para explicar DPCM se necesita el concepto de filtro digital y eso se ve hasta séptimo semestre. Pero rápidamente les voy a explicar mañana o el viernes qué es un filtro digital. Porque se ocupa en DPCM. Esto, el retardo y esta línea juntos se sustituyen por un filtro digital. De hecho, esto constituye un filtro digital. Un filtro digital. Muy bien. Con esto finalizamos modulación delta. Faltaría que les propusiera un ejercicio para que ustedes lo realicen y pues si sale alguna duda lo checamos aquí. Entonces, para proponerles un ejercicio, hagan el siguiente. Vamos a dibujar una señal. Vamos a dibujar una señal sencilla, una señal cosenoidal. Esta señal cosenoidal es igual al coseno de 2pi, un hertz, vamos a ponerle un hertz por t, más 2, para hacerla una señal unipolar. Esta sería nuestra señal x de t, la que queremos digitalizar. X de t es igual a coseno de 2pi f, que f vale 1 por t, más 2. Digitalicen ocupando delta con los siguientes datos. Una frecuencia de muestreo que sea igual a 15 muestras por segundo. Consideren 15 muestras. 15 muestras. Solo 15 muestras. De la 0 a la 14. Bueno, 16 para completar un ciclo completo. 16 muestras. De la 0 a la 15. 16 muestras. Van a sacar sus muestras. Van a sacar sus muestras. Así como cuando hicieron TCM. 16 muestras. Bien. Y van a aplicar su cuantificador, su modulador delta o su digitalización modulación delta, considerando que delta, recuerden que necesitamos para hacer una modulación delta 2 parámetros. Bueno, 3, la frecuencia de muestreo que ya se las di, el valor de delta y un valor inicial. Un valor inicial. Y a partir de ahí vamos a partir. A partir de ese valor se empieza a sumar o restar. Primero vamos a darles el valor inicial. Entonces vamos a llamarle BI, el valor inicial. El valor inicial que sea 2. A partir de un valor inicial igual a 2. Es decir, vamos a partir que esto vale 2. Se mantiene ese 2. Se mantiene el 2. Y llega la primera muestra, que la van a calcular cuando t es igual con 0, que sería esta. Comparan. Cuando sea igual, cuando el error sea igual a 0, recuerden que se saca el error, cuando el error sea igual a 0, es indistinto si lo codifican a más o menos delta, si lo cuantifican a más o menos delta. Cuantifíquenlo a lo que ustedes quieran, más o menos delta, no importa, ¿sí? Porque al final el efecto es el mismo error que se obtiene. Entonces, porque ese es el caso que les va a quedar. La primera muestra, cuando realicen el proceso,
o sea, cuando hagan su proceso de muestreo, el valor de la primera muestra de X0 va a ser 2 y va a coincidir con su valor inicial. Pero vamos a evitar ese caso. Entonces empiecen de un valor 1.9 para más sencillo. De 1.9, mejor 2.1 hacia abajo, que resten. Valor inicial 2.1. Y delta, que sería el otro valor que les falta, el otro parámetro, vamos a considerarlo de punto, de punto 2. Vamos a ver qué resulta de considerar punto 2. Delta vale punto 2. Hagan el ejercicio, tengan la secuencia binaria y obtengan la señal en escalera. Es decir, la primera muestra va a ser 2. El valor inicial es 2.1. Pero como mi muestra vale 2, ¿qué hay que hacer? Disminuir en delta. Entonces, de 2.1 le restamos 0.2 y eso se va a mantener. Llega la siguiente muestra. Hay que hacer todo el proceso. Seguramente van a tener que restar otra vez 0.2. ¿Ah? Hagan este ejercicio. Aquí sería entonces 1. ¿Sí? Porque aquí es el coseno va de menos 1 a 1. Y lo que queremos es que es hacerla unipolar. Sí, es 1. El nivel de DC que le vamos a aumentar es 1, no 2. Van a hacer todo el proceso de digitalización ocupando modulación delta. Todo lo que expliqué hoy. Comparar con la muestra cuantificada anterior, sumar, restar delta. Mantenerlo, comparar con la siguiente muestra, ver el error para saber si le sumamos o le restamos delta. Y van a obtener el dibujo, de la señal en escalera que les resulte y la secuencia binaria que resulte. Bien, que tengan un buen día. Hasta luego. Ok, entonces, primero, ¿alguna pregunta del proceso de modulación delta? Más allá de las ecuaciones que lo describen, del proceso. Siempre se parte del valor inicial, que en este caso 2.1. Se toman muestras, así como lo hicieron para PCM. Toman sus muestras y ahí van a tomar muestra a muestra. La primera muestra, para este caso, les va a salir 2. Pues van a venir y comparar ese 2 con 2.1. ¿Qué va a pasar? Como el valor de 2 es menor, lo tienen que aumentar. Siempre lo van a comparar con el anterior. Si el anterior es pequeño o es menor, aumenta, porque lo que trata delta es de igualar o de alcanzar los valores de las muestras. Entonces, como es pequeño porque el valor, no, aquí es mayor, perdón. El inicial es mayor porque es 2.1. Es 2.1 y aquí les va a quedar 2 la primera muestra. Entonces les va a quedar por aquí abajito, ¿no? Lo que trata de hacer modulación delta es alcanzarlo. Lo va a disminuir 0.2, pero se va a pasar porque fíjense, 2.1 menos 0.2, 1.9, pero no importa, así funciona delta, 1.9. Y luego lo van a comparar con la siguiente muestra. Ya va a depender si 1.9 es mayor o menor. Si 1.9 es menor a la muestra, la va a tratar de alcanzar. Si 1.9 es menor a la muestra, igual la trata de alcanzar, pero disminuyendo delta. Y así para cada muestra. Entonces van a entregar la gráfica en escalera resultante y van a entregar la secuencia binaria. En eso consiste el ejercicio. Eso lo vamos a revisar el día lunes. Entonces, para que lo hagan, lo preparen para compartir pantalla y dar participaciones. ¿Alguna pregunta con modulación delta? Vean que ya es una aplicación también, bueno, no es tal como una aplicación de digitalización porque pues no sigue los mismos pasos. Sin embargo, se considera que es un esquema de digitalización porque igual entrega una secuencia binaria. También nos entrega una secuencia binaria. Vean aquí cómo lo marca el ejemplo. Va entregando una secuencia binaria. A veces se puede ver como esquema de digitalización. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? Sí, profe, yo no entendí qué es eso de, bueno, lo de la secuencia binaria.
Cada vez que tengas que aumentar delta, tú tienes un bit 1. Cuando tengas que disminuir delta, es un bit 0. De ahí salen los bits. Ok, profe. ¿O qué es lo que no queda claro? Sí, eso. Eso no entendía, pero ya quedó claro, profe. Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces hay que realizar esta tarea de digitalización delta y la revisamos el día lunes. Muy bien, si no hay preguntas, entonces les voy a pedir su asistencia, por favor, a través del chat de Zoom. Y nos encontramos el siguiente lunes. Ok, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.